¿Cuántas veces habremos oído esta música de ese gran compositor que fue Steiner? Lo que sí es verdad es que si algo tiene Garci es el poder de persuasión, que a mí me sigue fascinando. A mí habla conmigo, me cuenta cosas, o leo un libro de él y de alguna forma me meto tanto en él que termino comulgando no solamente con el libro, sino que me vuelvo a ver las películas a las que hace referencia. Y eso me ha pasado estas Navidades con Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario, que es uno de los libros, porque se han publicado varios, quizá por lo de la pandemia habían estos objetos y ahora están saliendo estos libros, ya hablábamos hace poco de otro, eh, que me ha conducido a ver la película con un mayor disfrute, recordando cosas que yo ya sabía, cosas Claro. que me comenta José Luis, y sobre todo me ha hecho reflexionar cuando yo vi por primera vez Lo que el viento se llevó. Y eso es muy interesante porque es un periodo de memoria, de recuperación, Claro. para uno mismo que va cumpliendo años y que tiene una historia, Pero ¿no? la película sigue igual. La película sí, igual, es totalmente increíble. Y además ahora que está remasterizada, que la puedes ver como se estrenó o mejor, porque a veces Pero ahí está ella con los cuando hermanos Tarleton. todo como se inicia esa película, bueno, todo. Y además es una película aditiva, es verdad que la empiezas a ver y eres incapaz de soltarla, aunque la hayas visto 20 veces y aunque te sepas diálogos Esos son los clásicos. de memoria. Este libro, José Luis, bienvenido y muchísimas gracias una vez más Aquí por estar estamos. aquí. eh, Me gusta porque me ayuda a entender al José Luis niño. Y por qué, de alguna forma, esta película mítica, porque no deja de ser una película mítica, tiene en ti un recuerdo muy especial porque entras por primera vez en uno de los grandes cines de la Gran Vía madrileña, de la que tan aficionado has sido desde niño, en un cine que desgraciadamente no sabemos qué está pasando con el Palacio de la Música, que iba a ser un sitio de conciertos y que la Comunidad de Madrid desde aquí ya, que ya la tenía en su momento Esperanza Aguirre, le eché la bronca porque me pareció terrible que no fuera el teatro de la comunidad, porque podía haber sido el gran teatro de la comunidad, no llevárselo allí al canal, o sea, podía haber sido el Palacio de la Música perfectamente, y donde tan buenas películas hemos visto. Pero fue tu primera entrada a lo grande en ese cine que mantuvo durante muchísimo tiempo, con todo tipo de, batiendo todos los récords, Lo que el viento se llevó, gracias a la pérdida de un bolso de tu madre. Si no, no No, hubieras lo entrado que te nunca. quería decir, hasta donde yo sé, es que lo compró Caja Madrid. Sí, lo compró, pero que Y tuvo ahora no opción, sé qué ha pasado, porque pues Caja nada, Madrid como se que se hundió. hundió y entonces eso no sabemos en manos de quién está. Claro, ¿de quién será el Palacio de Bueno, la pues yo espero Música? que no se convierta en una tienda de bragas, un poco como ha pasado No, con el Avenida. sí, pero lleva cerrado 20 años, ¿eh? Claro, pero Era es que una sala, ahí se daban conciertos, era una maravilla. pero que Es el cine mejor que estaba había. construida, o sea, lo que habían vuelto a construir estaba construido como una gran sala de conciertos, es para lo que pretendía Pero hacerlo lo que tú dices es verdad, sería el gran teatro, el gran de la cine, la comunidad. gran sala Ahora de que la está tan de moda comunidad. la Gran Vía con los teatros Oh, musicales y tal, los cines que se han reconvertido en teatros musicales y que, bueno, de alguna forma hace que la Gran Vía siga muy vigente y con mucho movimiento de público, cosa que tal, lo lógico es que en su momento Esperanza Aguirre en la comunidad hubiera adquirido eso y haber hecho el mole que hicieron y que hay que irse hasta el canal para ver cualquier función patrocinada por la Comunidad de Madrid. Es como si mañana, Dios no lo quiera, desaparece el español y el ayuntamiento se va al Corcón a hacer no, pero un sería un poco edificio. el equivalente del español, lo que ha supuesto un cine, Claro, estrenos, todo lo que podía todo ser se hacía en el la Palacio. comunidad. Claro, es el Liceo de Barcelona, hubiera sido. Claro. Claro, por eso te digo, o sea que, bueno, pero en fin, es lo No, que no, pero es tenemos verdad. y Es que esperemos lo que ese pasa. cine yo fue, que lo cuento ahí, mi primera comunión. Claro, Ahí hice la comunión del claro. cine, eso ahí donde tomé la primera comunión, que fue mucho más impactante que la que me dieron cuando era niño en el colegio, ¿no? Mm, Pero no solo era el cine y lo que era un cine enorme como era el Palacio de la Música, era verlo vacío y verlo lleno y verlo sin luz y verlo iluminado y ver a los porteros y a la gente del bar y las taquilleras, es decir, arriba, a la cabina, era como eso, como una entrada en una profesión que quién me iba a decir a mí que años después podría ser la mía, pero es algo increíble. Luego yo tuve la enorme suerte de hacer el estreno del abuelo en el Palacio de la Música. mm. Y recuerdo que antes de empezar, estaba yo solo, eran las 8 de la tarde, me subí arriba del todo y pensé,
¿cuándo volveremos a ver estos cines enormes, llenos, que no sea un estreno en donde está todo el corte dado? Pero va a ser difícil, efectivamente. Estoy hablando del año 98 y claro, ya los cines empezaron a perder fuerza y entraron en casa las salas y las pantallas y la distribución y todo, ¿no? Pero yo pensé aquello, joder, va a ser difícil ver un cine. Estaba vacío absolutamente, eran las 8 de la tarde, el estreno sería a las 10 menos cuarto, por ahí. Y era impresionante y recordé cuando de niño lo vi, aquello, claro, no arriba del todo, sino en la mitad del entresuelo. Y si eres religioso, es un poco como una iglesia de estas, una gran catedral, ¿no? Porque además esos cines, no solo el Palacio de la Música, todos tenían mucho mármol, unas escalinatas como palacios. No, era fantástico. Eran fantásticos. El propio bar. Fíjate que el Palacio de la Música es curioso, los que vivimos en Madrid, bueno, algunos de ustedes que pasaron por Madrid y entraron al Palacio de la Música saben de lo que está hablando José Luis, porque era el gran cine de la Gran Vía sin ningún tipo de duda. Vinculamos una primera película a una edad y es curioso, o sea, yo recuerdo precisamente, bueno, no me he tragado yo colas en la contradiduría del Palacio de la Música para sacar entrada los domingos, que me levantaba prontísimo para estar en la cola y poder conseguir entradas para la sesión de tarde, pero yo recuerdo la primera vez que fui, que me llevó mi abuelo. Él había oído hablar ¿sabes qué? Cuando se estrenó la primera película de Marisol era como un murmullo de la música, tal, y fue un rayo de luz. Y me llevó, no al estreno, pero me llevó al cine a ver por primera vez a Marisol, que luego así se ha convertido en un mito para mí, infantil, por supuesto, y es la primera vez que yo recuerdo haber entrado en ese cine lleno, por otro lado, porque lo recuerdo lleno, con una admiración tremenda a Marisol, que aplaudían cuando terminaba de cantar, como si fuese un sitio. Pues fíjate tú qué curioso ahora que dices eso. El estreno de Marisol en el Palacio de la Música, yo ese día fui al Imperial, que estaban poniendo Crimen Perfecto de Hitchcock en el Imperial. Y entonces al salir vi, pues claro, no vi nada, pero joder, eso que dicen la nube de fotógrafos, la gente justo enfrente, ¿vale? Y claro, no me dio tiempo y dijeron, no, la niña Marisol, tal, joder, un estreno, pero tremendo, como eran todos con haces de luces, como los de Hollywood, ¿eh? Sí, proyectores que se movían. Yo no, al estreno no. No, yo tampoco, yo no fui, porque fíjate lo que era un estreno. Pero yo fui un día, como, bueno, fenómeno Marisol surgió y tal, pues a mí me gustaban este tipo de películas, ya me gustaban las de Joselito, pues mi abuelo me llevó a ver y tengo una primera vinculación. Luego allí son películas muy señaladas, me acuerdo El Padrino, que se mantuvo, pero que sin embargo ganó en taquilla en el cine de al lado, en la avenida, con Adiós cigüeña, adiós de Manolo, de Summers. Ganó en taquilla al Padrino en España, esa película, y en semanas de permanencia. Pero recuerdo otra de las entradas míticas, El Padrino, las películas de Rafael, los conciertos de... bueno, ahí vi yo el concierto de Rafael. De Rafael. Y la película de Isasi. Exacto. Se puso ahí. Y ahí era todo yo de niño, solo porque les invitaron a mis padres, solo fui a 2 estrenos. Uno que no me acuerdo casi nada, que era Alba de América. Y el otro era... Es que soy muy niño. Sí, y eso era el Rialto. Y el otro, que sé si me acuerdo, porque además estaba en tercero de bachiller, era en el Coliseum Tarde de Toros, de Ladislao Baida. Y recuerdo que estaban allí los toreros que salían en la película como actores, Antonio Bienvenida y todos estos, joder, y un ambiente. Y yo, eso, ¿qué me iba a decir? Que luego iba a estrenar yo ahí el Crack, por ejemplo, o volver a empezar, ese hall enorme lleno de gente. Fíjate lo que era entonces el cine. Me he acordado lo que dices de la cola, porque la gente los domingos se levantaba pronto para ir a la cola. Es que si no encontrabas entradas. No encontrabas entradas en ningún cine, porque claro, elegías la que te gustaba. Y siempre la que te gustaba es la que más gente había, ¿no? O la que todo el mundo... yo recuerdo El Padrino con larguísimas colas. Y recuerdo un estreno español grandioso, quizás el mejor estreno de Pedro Almodóvar, sin ninguna duda, que fue Tacones Lejanos, y que se hizo en el Palacio y que inundaron toda la Gran Vía de coches y tal, que se hizo un estreno realmente como americano, ¿no? Como los del Hollywood Boulevard. Con esa entrada. Fíjate cómo sería el estreno, que a la entrada nos daban a los hombres y a las mujeres
un frasco de 100 mililitros, no creas que una muestra de Chanel. Fíjate. O sea, éramos 1000 y pico invitados, Claro, porque claro. el Palacio de la Música, Casi 2000 de hecho yo no localidades. fui a grande, o sea, 1900 y pico. fui al primer piso, que por cierto Que era el mejor. era el mejor con diferencia. Es como, yo siempre digo, cuando queráis ver un musical no lo veáis en patio y butaca, verlo en el primer piso, en el entresuelo, en el primer piso, porque es donde mejor La veis toda fila la 2 o perspectiva. 3 de entresuelo. Eso es ¿Verdad lo que sí? mejor. Bueno, pues a partir de ahí, de esos recuerdos, vas a unir no solamente recuerdos familiares en este libro, sino que luego vamos a adentrarnos en anécdotas y en cosas verdaderas de una película que es tan mítico el rodaje como la película en sí. Fíjate si tuvo directores. Claro. Tú te quedas con algunos. Oh, claro. Haces una alabanza al Es que director eran muy realmente que buenos. filmó la peli. Es que estaban muchos. Es que, joder, intervinieron ahí Sam Booth y Cameron Menzies. Es que había mucho, claro. Y Josh Cukor, que, joder, se chupó toda la preparación, año y pico, ¿no? Pero es una película especial. Porque es como el equivalente del nacimiento de una nación de Griffith. El cine da un giro con Griffith y ahí pega otro giro. Ya el color, ya es color maravilloso, el Technicolor, ya claro, además estaba ahí el propio Víctor Fleming, que era un maestro de la luz, y estaba Cameron Menzies, y cogieron las tres bandas de colores, el amarillo, el azul y el rojo, joder, hicieron maravillas, y ya no había chafarrinones. La película, tú la acabas de ver ahora, joder, ya es un Fantástico. color de los de ahora, o sea que Muy los complicado. trajes, como son el colorido que tienen los trajes, ¿no? Y claro, ten en cuenta que España se había quedado parada después de la guerra, la posguerra, y esta película se estrena en el año 50, es del 39. Todo el mundo había ido a hablar de lo que el viento se llevó, y entonces se estrena esta película, es un acontecimiento tremendo. Y luego, otra cosa muy rara, solo se estrena en Madrid y Barcelona. ¿Por qué? Sí, nunca ha pasado eso. Una manera nueva de entrar al espectáculo. Y de marketing, que entonces no existía. El que quiera que venga a Madrid o a Barcelona a verla, ya se estrenará en Valencia y en Sevilla y en Zaragoza, pero durante un año solo Madrid y Barcelona. Es curioso, ¿no? Y así se hizo. Y venía gente de todas partes a Madrid y a Barcelona a ver la película como un fin de semana, la primera vez que se puso eso de moda, ¿no? Y luego todo el mundo salía encantado, claro, porque si hubiera sido una publicidad boca a oreja mala, ahora todo el mundo salía deslumbrado de ver la película, y era como una guerra de sexos para esa época. Imagínate lo que suponía Scarlett O'Hara, y era una mujer resuelta, independiente, autosuficiente. Y luego él, el personaje de Red Butler, nadie mejor que Gable para hacer esa película. Tú la acabas de ver, yo la vi hace 8 meses, cuando estaba escribiendo el libro, 7, 8 meses, y yo pensaba, es que está escrito para él, este personaje, sinvergüenza, jugador, pero con una ética, Cínico. claro, cínico, pero con unos valores. Él defiende a su amiga, la prostituta, joder, es un tipo legal. Pero ya cuento en el libro que tu querido colega y mi amigo Alfonso Sánchez decía, bueno, son dos hijos de puta esta pareja. Lo decía con cariño, ¿no? Escarlata y Red, ¿no? Pero luego tenía tantas cosas la película. Era larga, eso no existía. Una película de casi 4 horas, imagínate. Sí. Pero de todas maneras, José Luis, tú y yo hablábamos en la redacción un día, igual que yo, no me imagino otra Escarlata. Sí, podría haber sido Paul Godard, que estuvo hasta el final, y que también yo creo que hubiera hecho una buena Escarlata. Davis hubiera hecho otra Escarlata. Claro, Lombard hubiera hecho también otra Escarlata. Pero bueno, a mí Vivian Leigh, una vez visto la película, me pasa igual con Olivia de Havilland, creo que no hay otra. Pero sin embargo, uno de los nombres que se barajó en un principio, porque el estudio se lo cedía, que era Errol Flynn, tampoco hubiera hecho un mal Butler, porque también tenía mucho de eso. Era un vividor en la vida real y en sus películas también. Gustaba a las mujeres y a los hombres. Y gustaba mucho. Claro, era un tipo viril. Con lo cual hubiera podido hacer un buen Yo siempre he pensado, es que Errol Flynn era muy bueno como actor. Sí, por eso te digo. Y en ese tipo de simpático y burlón, cínico también. Sí, bueno, y lo que era en la vida. Hay un documental fantástico que yo no sé si llegaste a ver. Se incluyó solamente y exclusivamente en una edición especial de vídeo, porque no está editado en ese documental en Blu-ray, que dura 2 horas y es un recorrido por todo lo que pasó desde el inicio de lo que el viento se llevó. Tiene todas las pruebas cinematográficas de todas las actrices que hicieron para... Pero tiene todas las pruebas. Claro, en color, además las pruebas. Sí, y algunas en blanco y negro. Las pruebas de cabello
Sí. Porque lo tuvieron que poner el cabello a Leslie Howard. Todas esas pruebas No me extraña, si están, era un loco Seldick. pues, que además sabes lo que odiaba el personaje, no quería. Luego lo volvió a repetir en Duelo al Sol. Sí, Hizo sí. lo mismo. Y 8 directores. Stenberg, todo, Quimbido. Por eso que, pero que es un documental muy interesante para ver el proceso Lo y voy a sobre todo, pedir. y te contaba muy bien cómo se rodó, ¿no? Y hay momentos realmente fantásticos que te descubre cómo la casa por la que entran, como no había forma humana de hacer el traveling, lo que hacían era un espacio abierto como si fuese un teatro, que se filmaba primero por fuera, ellos entraban y daba la sensación de que tú abrías las puertas y te encontrabas con el salón del plató. Entonces te lo enseña primero en dibujo y después cómo está hecha la secuencia para que el espectador se sitúe. Si lo encuentro, Jesús, pues lo tengo archivado. No, yo Te lo voy a lo traer, voy a pedir. Esto era en algún sitio. pero no sé si lo habrá o no, porque esta es una edición. Yo tengo esa edición, tengo otra, una edición especial que se hizo con motivo Yo tenía de hasta algo. un Laserdisc, ¿te acuerdas los Sí, láser pues ahí? sí, bueno, claro, por supuesto, me compré el Blu-ray último, etcétera, pero no incluyeron ese documental y solamente está en DVD y en una edición Que especial. algo de Metro. Eh, Tendrán los derechos a saber quién. Claro, Eso lo yo, haría yo lo Metro. buscaré y si lo busco te lo encuentro para que lo Hombre, veas, claro, joder, porque te va a fíjate hacer las vas a ver pruebas, ¿eh? lo bien que está hecho, ¿no? Y sobre todo las pruebas, a los que nos gusta lo que el viento se Hombre, llevó, claro. está todo hoy. ¿Por qué te marcó tanto esta película? Ya me has Bueno, contado un poco, pues, pero de pues, alguna forma, ¿por qué te sigue marcando a lo yo largo creo que del si hubiera tiempo? sido, por ejemplo, en un cine pequeñito, a lo mejor no me hubiera impresionado tanto. Era la magnificencia de ese cine, esos cartelones a la entrada, tremendos. Y luego, eso, que cuando subimos a ver donde habían estado mis padres y se habían perdido el bolso extraviado o lo habían robado, lo que fuera, yo miraba para arriba, madre de mi vida. Y luego lo sentí, lo pongo en el libro cuando estuve en el Radio City. Radio City es algo Impresionante, ¿verdad? impresionante, ¿eh? Es El Radio impresionante. City, Y ese sigue existiendo, joder, aunque pero sea para cosas muy concretas, sí, pero sí, sigue pero existiendo. yo recuerdo, ahora que se ha muerto Bogdanovich, yo estuve con Mercero en el estreno mundial de ¿Qué me pasa, doctor? Ujú. Porque habíamos visto por la mañana The Last Picture Show y no conocíamos de nada a Bogdanovich, sabíamos que era un tío que había hecho un documental sobre John Ford, pero no sabía, joder, nos impresionó esa película tanto. Y leímos que esa noche se estrenaba What's Up Doc, ¿qué me pasa, doctor? Y dijimos, bueno, como tiene 6.000 y pico localidades, igual pillamos por 2 entradas. Y efectivamente, había entradas para el estreno. Estaba lleno, pero cogimos entradas. Y era impresionante, por ejemplo, cómo se podían reír al mismo tiempo 6.000 personas. Había momentos en ¿Qué me pasa, doctor? Que no se entendía No el se diálogo, podía, es imposible. pero era... Yo recuerdo un momento en la película que hay como una persecución de los cubos de la basura que van detrás cuando van andando por Toda las la calles. secuencia del cristal, que es Ya fantástico. no se oía de las risas, era increíble. La carcajada final cuando él dice, amar significa no tener que Lo decir que nunca decía lo en la siento. Festoria. Y dice ella, es Qué la frase esa más tontería. horrible que he oído en mi vida. ¡Wow! Las carcajadas. Bueno, pues claro, el Radio City tiene algo de lo que era el cine también, porque recuerda un poco el cine, incluso el cine mudo, el cuadro ese de Hopper, de el New York Movie, la acomodadora esa que está como medio aburrida y está poniéndose una película en la pantalla, no sabes si la película es muda o sonora, no lo pillas bien, pero esas alfombras, joder, dices, hay algo como de las películas de Stroheim, de las películas de Griffith, ese cine primitivo, que era como catedrales, estaba hecho de ese barroco neoyorquino, como digo yo, y era fantástico, ¿no? Y entonces en la avenida y la Gran Vía tenía mucho que ver con Chicago, y tú ves el edificio de la prensa, el Capitol, tiene mucho que ver con Nueva York y con esa estética norteamericana, ¿no? Tú pasas por la Gran Vía y dices, qué maravilla, ¿no? Y claro, te marca, porque era la película así como que todo el mundo... Por eso yo quería verla como fuera, aunque fuera 10 segundos, para luego presumir y decir que la había visto. Y que la había visto, ¿no? Pero nada, enseguida empezó y salió todo aquello, las letras que salían de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y ya sentí la mano de mi padre en el hombro y dije, vamos, vamos. Y me dijo, ya la verás cuando seas mayor. Y recuerdo eso como si fuera ahora, que le dije al salir, joder, los colores es más bonito que el arco iris, dije yo. Que sí. El Technicolor es más bonito que el arco Y iris. comentabas una cosa estupenda, que entonces en los cines había un gran, dependiendo de la calidad, estamos hablando de un cine de primera, esos telones de terciopelo Puf. que se abrían poco a poco, según las luces se iban apagando, estaban muy bien sincronizadas, y cuando se abría toda la pantalla se iluminaba. Ese es el final Era un del cine. momento clave, no me digas que no era un momento Es el final del hermoso. cine, la desaparición del telón. El entrar y encontrarte ya la pantalla que lo proyecta. No, no. Era como tú dices,
paulatinamente había una luz que iba desvaneciéndose, las cortinas, si había silencio, eso. Incluso antes de terminar ya salía, por ejemplo, la marca del León de la Metro, ¡wow! O la Fox, los proyectores, y ya los veías así como un poco ¿cómo te diría yo?, nublado, como mecido. Y entonces decías, madre mía, me creo. Te digo que es una religión el cine, porque era creer o no creer lo que salía por la pantalla, lo que salía por el proyector. Y creíamos, tú te creías que estabas en África, aunque fuera eso, y te creías que un interior día era exterior noche, te creías todo, porque esa era la magia del cine, ¿no? Y hubo una generación que no teníamos televisión, que no había, llegaría a nuestras casas la televisión realmente ya en los años 60, finales, 62, 61, sí. Pero no todo el mundo tenía televisión, que somos hijos del cine y de la radio. La radio también es muy importante en mi generación. Nos acostumbró a imaginar. Veías la radio, oías, yo qué sé, una novela y Juanita Ginzo, Julio Varela, el narrador, Pedro Pablo Ayuso, oías el narrador. Carlos López Doria se aproximó al teléfono. Sonaba el teléfono. Eran muy buenas las novelas, estaban estupendamente escritas y realizadas, ¿no? Pero claro, el cine era lo máximo, era como algo increíble. Yo siempre lo dije, y lo recogieron en una entrevista que hicieron en Los Angeles Times, Charles Chaplin, que yo le dije, el cine americano, el cine de Hollywood, no era cine extranjero para nosotros. Como estaba doblado, además, era cine nuestro. El cine extranjero era el húngaro, joder, o el cine checoslovaco, o el cine francés. Eso era cine extranjero. Pero si en esa época Clark Gable, Spencer Tracy, llaman a la puerta de cualquiera de nosotros, pum, pum, y la abres, hombre, Spencer, pasa, ¿quieres tomarte una copa? Es normal, porque era como de la familia. Las estrellas eran, además oían eran las nuestras voces, con lo cual... eran nuestras estrellas. Eran reconocibles. Sí, pero tú no te parecían que eran normalitos aquellos. Sí, no había ningún ese en conocerles. Claro, porque además hablaban como tú y como yo. Mi madre se murió, la pobre, creyendo que Paul Newman hablaba como nosotros. Pues claro, las películas estaban dobladas por aquella cosa que hizo Franco para defender esa especie idioma. Del idioma y tal. Si hubiera sido, no sé, como en Portugal o en otro sitio, joder, hubiéramos aprendido mucho mejor inglés, porque hubiéramos tantas películas que hubiéramos visto en versión original. Fíjate, algo se nos hubiera pegado. Hombre, se nos hubiera pegado absolutamente todo, ¿no? El idioma. Y nos hubiéramos acostumbrado más a leer los subtítulos, ¿no? Querido, llevamos media hora, ya no puedo seguir. ¿Cómo se nos más. Pasa el tiempo? Pero es verdad, porque hablamos de recuerdos y ese libro es eso, es un recuerdo. Es un recuerdo maravilloso, porque te une a la infancia, además tú sabes desnudarte muy bien, en el buen sentido, es decir, desnudas tu recuerdo, tu alma y en este caso tu infancia y el amor inmenso que sentías hacia tus padres y hacia los tuyos. No hay nada inventado, porque luego lo he pensado yo, ni nada embellecido, no hay nada, o sea, he intentado que fuera absolutamente... Todo de verdad, ¿no? Y cuando digo esas cosas que cuento, que se las has leído, que llegó un momento determinado y vi a mis padres darse un beso en la boca, como en las películas. Yo nunca se lo había visto, ¿no? Y creo que hasta mi padre se sintió un poco incómodo de que estuviera yo delante. No incómodo, la palabra no sé cómo, un poco como... Avergonzado. Le dio reparo. Tímido, y luego se dio cuenta cuando... Y claro, esas cosas que se cuentan... Que no se hacía delante de los Pero hijos. siempre lo meto como el cine. ¿Por qué? Dice, porque los besos de película eran distintos. Tú ya sabes esa anécdota que he contado muchas veces, que la primera vez que le di yo un beso a una chica en mi vida, que debió ser el año 58, por ahí, habíamos estado jugando al pañuelo en el Retiro, en la plazoleta de los Patos, y entonces los besos siempre se ven venir. Íbamos caminando, nos fuimos retrasando, y al llegar en el paseo de coches a la estatua, aquella del poeta, que ahora no me acuerdo cómo se llama, nos pusimos detrás y poco a poco, como en las películas, yo intenté copiar a Robert Taylor y a Gary Cooper, unimos nuestros labios, sentí un poco la lengua al principio de ella, un poco de lengua, y de repente me quedé al lado y dijo, ¿ya qué pasa? Y dije, joder, si no suena la música. Digo, yo estaba acostumbrado que en los besos siempre, y sobre todo, venían al final, un beso. Subía un festival de cuerdas. Y a fundido. Y yo oía los coches por el Retiro, la gente, las conversaciones.
Yo. Esto no es romántico. No, no, no es que sea romántico, esto es la vida, lo otro es el cine, qué mezcla tan rara. Ahí aprendimos a besarnos todos gracias al cine. Yo creo que la gente no se besaba igual hace 100 años, se besaban de otra manera, y no te digo ya antes, no se perdía el tiempo En besos. eran besos como más precipitados, más abrazos. No, yo creo que el cine nos enseñó a besar en primer plano. Y ahí luego más allá en la imaginación, porque nos quedábamos, como tú bien sabes, en el beso y una habitación cerrada en muchos momentos. Claro. La imaginación luego era libre. Querido, gracias por este libro, Gracias a ti, por lo que el por viento esta se llevó. charla. Un recuerdo, un comentario escrito por José Luis, en tapa dura, editado por Notorious, que sabes que Lo han editado con buenas fotos. bueno, es impresionante. Son esos libros de colección que hay que leer porque, bueno, ya no solamente las fotos de la peli, etcétera, sino de la propia hemeroteca, como digo yo, del propio José Luis, que ha cedido esas fotos de esos Sí. momentos. Y que Eso tienes que había antes álbumes, tú no tenías en tu Sí, casa el yo álbum, tengo, no los tiro. que tenía una tapita como de cuero o algo Sí, así, y luego iban y pegados una borla. con el papel cebolla, Y ¿te el papel acuerdas? cebolla antes de cada foto. Yo sigo siendo no digital, sigo siendo Analógico. Sí, y las fotos que hago en móvil, lo que sea, lo que me gustan, me hago fotos para tenerlas en un álbum. Bueno, yo hablo ahí de esa Gran Vía con una profesión que se ha perdido, que eran los fotógrafos No fotos, callejeros. claro. Pero fíjate la gente qué buena era. Ellos decían, hay buena luz, ¿se la hago? ¿Quiere usted que se la haga? Bueno, y entonces una pareja se hacía una foto y le pagabas 12 pesetas, lo que fuera, y le dabas la dirección y confiabas que 2 días después ibas a Te iba a mandar recibirla. la foto. Y la mandaban, claro. Sí, sí, Veías sí. recubierta con un cartoncito y ahí estaba la foto. Eso ahora con los móviles se ha acabado. Claro, bueno, eso se acababa como las bodas. Claro. Acuérdate, el único recuerdo era que entonces sí las pagabas por adelantado. Sí, claro. Aquí se pagaba todo por adelantado, otra cosa es que te lo mandasen o no. Querido, muchas gracias. Gracias a de ti, de verdad. corazón. Recomendamos, Gracias. lo digo en serio, lo vais a pasar estupendamente bien y además es un libro que lo vais a poner en estantería con todo lujo de detalle. Lo que evento se llevó, repito, un recuerdo, un comentario, José Luis Garci, editado por Notorious. La portada es estupenda, pero la contraportada me fascina. Podría haber sido una portada perfecta. También, Sí, que conste. fantástico. Qué fotogenia y qué foto. Aquí está el color. Eso era Hollywood. Eso era Hollywood.